Banco Central confirmó esta mañana una noticia que cambia el tono de la discusión económica. El PIB cayó 0.2% en el segundo trimestre y Chile completó 2 trimestres consecutivos de contracción, entrando en lo que habitualmente se denomina como una recesión técnica. Para aclarar conceptos y las responsabilidades políticas, estamos con Gonzalo Marner, economista y académico de la USACH. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy bien, gracias. Gonzalo, ¿qué significa, partamos con lo primero y lo básico, qué significa exactamente que Chile haya entrado en una recesión técnica? Bueno, sí, esa es una denominación estándar que consiste en constatar que durante 2 trimestres seguidos se produce una caída de la actividad, de la producción. El PIB, el Producto Interior Bruto, mide la actividad económica de mercado. Ahora, para que se consagre la idea de que estamos en una recesión, hay que sumar otros antecedentes como la evolución del empleo, del consumo de las familias, en fin. Pero podemos decir básicamente que hubo un primer trimestre del 2026 con una caída de la producción de 0,3% y una caída muy leve de 0,02% en el segundo trimestre. Entonces, en términos, entre comillas, técnicos, se dice sí, hay una recesión. Pero esto hay que ver que se confirme o no un poco más adelante. Lo que está claro es que la economía no está andando bien. No sé si se resume en términos no tan académicos la situación con esa afirmación, digamos. Gonzalo, ¿y recesión técnica es sinónimo de crisis económica? A ver, sí. Vuelvo a repetir, la denominación de recesión técnica es parcial, es limitada. Yo creo que sí estamos en una crisis económica en el siguiente sentido. Hay una evolución en el corto plazo de la economía que está asignada siempre por los factores de demanda. En el más largo plazo, bueno, son los factores de oferta, los aumentos de productividad que se producen en la producción los que determinan la dinámica económica. Pero en el corto plazo va a depender esto sustancialmente de qué pasa con el consumo de los hogares. Fíjese que el consumo de los hogares representa un 57% del PIB. O sea, una proporción súper alta. ¿Qué dicen las cifras de cuentas nacionales publicadas hoy? Que en el segundo trimestre hubo una caída de 0,5% en el consumo de los hogares. Los hogares hay de todo, hay personas súper ricas, hay personas con buen pasar, clases medias y sectores populares, de todo ahí en promedio, pero ese promedio bajó. Y otra parte del consumo es el consumo de gobierno, que es un 15% del PIB. Y aquí la cifra que se nos reveló hoy día nos indica una caída todavía mucho mayor que aquella que está ocurriendo en el consumo de las familias. O sea, fue una caída de un trimestre respecto al anterior, digamos, en los 3 meses en donde ya gobierna el actual jefe de Estado, de 3,8%. Ese es el reflejo de los recortes fiscales. Los recortes fiscales están indicando que se está yendo hacia abajo la economía por el lado de la actividad de gobierno. Y entonces, malas noticias en el consumo de los hogares, más malas noticias en el consumo de gobierno, pero también el componente de la inversión. Básicamente esto es formación de capital fijo, formación bruta de capital fijo, representa un 24% del PIB, o sea, de todas maneras es un flujo bien importante, pero hay una contracción de 0,5% en la construcción y obras públicas, y un leve aumento de la inversión en maquinaria y equipo de 0,1%, pero en el total hay una caída de 0,3% de la inversión. Entonces, si uno suma consumo privado y público, inversión, las cosas van hacia abajo. ¿Qué pasa con el sector externo? Porque evidentemente estamos en una economía muy integrada, ¿verdad? Y tenemos una proporción de exportaciones que representa actualmente del orden del 35% del PIB, que es la demanda externa, ya no la demanda de los hogares, de la inversión, las empresas y los hogares en Chile, sino que, bueno, como nos está yendo en las ventas en el exterior.
Y ahí hay que descontar, por supuesto, lo que sí importa, ¿eh? Y ese saldo neto fue negativo también en el trimestre. O sea, por ningún lado, digamos, aunque estas cosas se compensaron un poquito por aquí y por allá, y al final tenemos esta caída leve, muy leve, en el segundo trimestre, que se agrega a la caída más fuerte del primer trimestre. Por eso entonces podemos decir que sí estamos en una crisis económica, sobre todo porque por delante, ¿qué es lo que viene? Probablemente unos hogares que van a mantener una conducta de consumo más bien bajo por precaución, y porque el desempleo está aumentando. Entonces, eso no va a ayudar. Y ese es el flujo de corto plazo económico más fuerte, el que más empuja la economía. Gonzalo, Sabemos, y sabemos que, perdona, termino la idea diciendo que sabemos también que el ajuste fiscal sigue hacia la baja, digamos. ¿Ah? Y por lo tanto, por el lado del consumo de gobierno tampoco va a haber un apoyo. Y la inversión no sabemos, y la situación exterior es suficientemente volátil como para que tampoco tengamos mucha certeza. Entonces tenemos una crisis económica en lo interno, claramente. ¿Y de qué es la responsabilidad política, para decirlo de otra manera? ¿Cuánto de esta crisis es heredada del gobierno anterior y cuánta crisis le corresponde al gobierno de Kast? Bueno, usted sabe también como yo que cuando las cosas van bien todo es responsabilidad del gobierno, cuando las cosas van mal son responsabilidad del gobierno anterior o de otros, digamos, o del exterior. Bueno, eso es una pequeña ironía de mi parte. Lo que las cifras muestran es que hubo ya una situación económica muy difícil en el primer trimestre con el gobierno de Boric. Sin embargo, el crecimiento del año pasado fue de 2,5%. El de este año difícilmente va a llegar al 1%. Entonces, la cosa no partió bien al finalizar el gobierno de Boric y no se está mejorando al iniciarse el gobierno de Kast. Entonces, hay responsabilidades compartidas. Y en ese contexto, mucho se habla también de los efectos del bencinazo. ¿Cuánto afectó eso a la economía nacional? A ver, em, aquí hay que considerar, vuelvo a repetir, el corto plazo, que es lo que va determinando la evolución económica, la coyuntura económica. El bencinazo lo que hizo fue sustraer capacidad de consumo de la familia. Así de simple. Mm. Especialmente de aquella parte de las familias que son de sectores medios y altos que usan el automóvil. Entonces eso impactó negativamente en la demanda de consumo porque, bueno, para poder sostener estos mayores precios de los combustibles, bueno, se dejó de consumir otras cosas. Y de manera que hay un efecto negativo efectivamente del bencinazo. Mm. Otro aspecto bastante relevante y algo que puede parecer muy confuso es que a comienzos de agosto conocimos un IMASEC de junio creciendo al 2,4% y varios análisis señalaron que esto permitía esquivar la recesión técnica. Hoy las cuentas nacionales dicen otra cosa. ¿Cómo podemos entender la diferencia entre el IMASEC y el PIB trimestral? Sí, yo en las cosas que voy escribiendo, todo esto yo lo escribo en las páginas de la USACH, en fin, y no logro convencer mayormente a nadie. Mire, en Chile no sé por qué se publican las cifras mensuales del IMASEC, que en otras partes no se publican. Y además se hace la comparación del mes de la última recolección de datos con el mismo mes del año anterior, o sea, 12 meses antes. Y lo que puede pasar es que tanto el último mes como el de 12 meses antes no estén en la tendencia. Por lo tanto, lo que corresponde es más bien usar estos datos de PIB trimestral. Lo del IMASEC tiene sentido periodístico, sube, baja, si usted se fija, sube un mes, el otro baja, no sé qué, nadie entiende mucho qué es lo que está pasando. Ahora, cuando usted hace los promedios trimestrales, se acerca a la estimación del PIB. Y aquí hubo efectivamente una discordancia. El IMASEC, que es una medición parcial, ¿verdad? Aquella que no tiene todos los datos, pero lo suficiente como para tener una cierta idea de cómo van las cosas. Normalmente no va muy separado de lo que después se recoge en la medición completa en el PIB trimestral. Pero en este caso, el IMASEC trimestral dio un cierto aumento en el segundo trimestre, sobre todo por un muy buen dato del mes de junio. Pero ahora, la misma entidad, porque es la misma entidad, el Banco Central, bueno, simplemente lo que hizo fue completar los datos, ¿verdad? Actualizarlos todos y le dio otra cifra, una cifra negativa. Por lo tanto, todo el revuelo que se provoca mes a mes con el IMASEC, yo tiendo a recomendar
no hacerle mucho caso, ¿ah? Pero sí hacerle caso a estas cifras trimestrales de PIB. Mm. Durante esta jornada el gobierno reaccionó y dijo que iba a acelerar el paso ante la economía que cierra en rojo el primer trimestre. ¿Qué significa o qué se puede significar acelerar el paso? Bueno, lo que están haciendo es, a ver, si lo que pretenden es hacer ajustes fiscales más graves todavía que los que están haciendo, fíjese que hay un 15% de caída de la inversión pública en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, o medido en 12 meses, digamos. Entonces, eh, el gasto público está siendo objeto de esta lógica del ajuste. Se dice, para que no tengamos aumento de deuda, no pensemos en aumentar impuestos, que sería bastante lógico, sino que pensemos en bajar impuestos, y es lo que hicieron con su ley llamada reconstrucción, y entonces tienen que recortar fuertemente los gastos públicos. Eso tiene en economía, en el corto plazo, un efecto evidente e incuestionable. Es decir, es un factor recesivo. Y es lo que estamos viendo. Entonces, no sé qué van a acelerar. ¿Van a dejar de recortarle el gasto público? No lo creo. ¿Ah? ¿O van a cortarlo todavía más? Entonces van a acelerar la recesión. Luego está el componente de la inversión, pero las empresas toman decisiones de inversión en función de expectativas de mucho más largo plazo y en un proceso de toma de decisiones que no tienen que ver necesariamente con la coyuntura inmediata. De modo que tampoco uno ve que pueden acelerar ahí, digamos. Ya le bajaron el impuesto a las utilidades de las grandes empresas. ¿Qué más van a hacer? Luego está el tema externo, por supuesto. Pero si usted me dice en qué momento va a terminar la guerra de Irán, en qué momento la guerra que en el flanco este de Europa está teniendo lugar en Ucrania, yo encantado le hago caso, pero no veo mucho quién puede predecir esas cosas. Y esas cosas están determinando fuertemente el precio del cobre. El precio del cobre, miren la paradoja, tenemos un precio del cobre que va subiendo montones, ¿eh? Y se va a mantener muy alto, pero la producción cae. ¿Por Mm. qué? Porque tenemos minas envejecidas, la ley del mineral ha tendido a disminuir, hay que remover más tierra para sacar la misma cantidad de cobre puro y hay que hacer un montón de inversiones, no para aumentar la producción, sino que para mantenerla. Mm. Y entonces, en ese sentido, si no tuviéramos este aumento del precio del cobre, que le da un cierto oxígeno, aunque no es suficiente, porque como les decía, el efecto neto de exportaciones e importaciones está más bien siendo levemente, ligeramente negativo. O sea, el sector externo no está empujando el carro, aunque podría, de no mediar este aumento del precio del cobre, estar disminuyendo la actividad económica. Bueno, por Mm. lo menos no lo está haciendo en una magnitud significativa por el buen precio del cobre. Entonces, en suma, no veo que se puede acelerar porque no depende de Chile en el sector externo. Entonces no entiendo bien esa frase de que van a acelerar. Ahora, ellos tienen una apuesta, que es que en la medida, es un enfoque muy conocido, ¿verdad? El del chorreo, en fin. Mientras mejor le vaya a los grandes inversionistas y a los más ricos, y entonces van a invertir más y a todo el mundo le va a ir mejor porque se van a ganar más empleo, más salario, qué sé yo. Ellos mismos reconocen que eso no se produce en el corto plazo y de hecho sus propias proyecciones hablan de más allá del 2030. Y entre medio había un economista británico muy conocido que se llama John Maynard Keynes, que comentó cuando, bueno, se hacía estas distinciones entre el corto y el largo plazo, y dijo una frase muy sabia, irónica, por supuesto. Dijo, mire, sabe, está muy bien lo del largo plazo, pero en el largo plazo vamos a estar todos muertos, ¿no? Entonces lo que uno ve es que esta idea de que en el largo plazo la economía se va a reactivar porque se está estimulando la inversión privada del gran empresariado, es una apuesta. En muchas partes eso no ha ocurrido. Yo creo que tampoco va a ocurrir en Chile, pero en todo caso una apuesta a largo plazo. En el corto plazo las cosas van a ir más bien de crisis en crisis. Mm. Gonzalo, y por último, para cerrar, ¿qué relato político puede instalar el gobierno en materia económica, pensando que, claro, llegaron con lo que la crítica al gobierno anterior? ¿Qué pueden proyectar para adelante? No sé, no sé realmente, porque tendrán que decir algo así como que hay que hacer sacrificio hoy día para que a todos nos vaya mejor mañana, algo por ahí irán a inventar, digamos. El punto está que, como le reitero, no está nada claro que mañana las cosas vayan a ir mejor. Mm. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo Marne, por haber estado con nosotros y comentar entonces estas cifras económicas. Que esté muy bien. Chao, chao. Sí, te comento una Sí. cosita muy cortita. ¿Te has fijado que la gente de gobierno se salió de la economía y se fue a la seguridad? Sí. Tiene que ver con esto, creo yo.
Perfecto. Ok, Que esté muy bien. igualmente, muchas gracias por la entrevista.